Kaixo Lagunok. Vista la situación que tenemos en los centros de trabajo de Euskal Herria, también en los servicios públicos, desde LAB queremos denunciar los siguientes hechos. Primero, a pesar de que muchas y muchos de nuestros compañeros en los servicios públicos están en sus domicilios, todavía podemos ver cómo en distintas instituciones se trabaja en servicios que no son esenciales ante esta crisis. No tenemos sino más que ver las actitudes que han tenido los alcaldes en Gasteiz y en Bilbo con las plantillas de los ayuntamientos. Por otra parte, hemos tenido noticias de que centros de enseñanza concertada están presentando ERTEs o han propuesto al gobierno vasco que se les reconozca la posibilidad de presentar un ERTE. Pedimos al gobierno vasco que no participe en ese negocio que se van a montar algunos centros concertados, ya que el dinero público continuará llegando a sus arcas. Por último, queremos hacer hincapié en la impresionante tasa y nivel de contagio que están sufriendo el personal de la sanidad y el personal de los cuidados. Queremos hacer especial mención al personal de los cuidados, ya que estamos viendo que en este momento en las residencias de ancianos y en la ayuda a domicilio no se garantiza el derecho a la salud de las trabajadoras. Estamos viendo situaciones verdaderamente lamentables con un grave peligro para que estas trabajadoras también enfermen, no solo ellas, sino las personas a las que están cuidando. Pedimos que en estos servicios se haga una inversión y se respeten las medidas de seguridad necesarias para que las trabajadoras no se contagien y tampoco se contagien las personas usuarias del mismo.